Buenos días, mis hermanos. Continuamos con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Nos ubicamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Y nuestro tema para esta mañana es prepárese para la vida. Es decir, prepararse para la vida es prepararse para todas las oportunidades y responsabilidades que nos ofrece Dios a través de la vida en las diferentes áreas, ya que podemos ver todos que estamos viviendo un momento de muchas cosas, que estamos en una sociedad llena de muchos cambios, de muchos avances, y es muy importante en esos momentos podernos fijar qué propósitos, qué metas o qué sueños tenemos, qué objetivos hay. Vemos que el prepararnos para la vida, prepararnos en la vida, no es una acción, es más que eso, ¿sí? Es un gran respaldo para saber enfrentar todo lo que se nos pueda presentar en nuestro diario vivir, pero especialmente para tener unos buenos resultados al final. Y para ello es necesario tener en cuenta algunos puntos. Como primer punto tenemos, pon las cosas espirituales en primer lugar. Una de ellas es el encuentro personal con Dios. Miremos ahí en Lucas, el capítulo 21, versículo 36. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Podemos ver aquí un gran ejemplo, un gran testimonio de Jesús, de su preparación en el desierto, que fue en un momento de silencio, un momento de un encuentro personal con el Señor. ¿A través de qué? Que fue a través de la oración. Entonces, mire, cuando nosotros ponemos en primer lugar lo que son las cosas de Dios, esto nos permite siempre recibir grandes bendiciones. Una de ellas es la de sentirnos atraídos en todas las áreas de nuestra vida, de sentirnos con mucho ánimo para seguir preparándonos. Tal vez puede ser en una carrera universitaria, en el colegio, ¿sí? Un técnico. En fin, son muchas las cosas en las que muchos de nosotros, muchos de ustedes pueden estarse preparando. Entonces, mire que el Señor será ese motor para que continuemos avanzando y no nos quedemos estancados de brazos cruzados sin hacer nada. Mire que el Señor desea lo mejor para todos y es por ello que quiere comunicarse y que también nosotros nos comuniquemos con Él y que esa comunicación sea como la de Jesús, una comunicación con humildad, una comunicación sincera. Miremos ahí en Colosenses, el capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. ¿Sí? Mire que ahí nos da a conocer que Él tiene que estar en primer lugar, ¿sí? Que sea su voluntad, que sea lo que Él quiera para cada uno de nosotros. Cuando le damos el primer lugar a Él, al Señor, no tenemos que estar persiguiendo lo que es nuestros sueños, nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque estas bendiciones, estos sueños son los que nos van a perseguir a nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Hoy en día muchos pensamos que poner a Dios en primer lugar es solo ser buenas personas, es solo hacer las cosas bien. Y no es así, significa mucho más que en primer lugar es aceptar que Él existe y que nos ama incondicionalmente. Y por ello día a día quiere mostrarnos su presencia, su poder en nuestra vida. Siempre y cuando, ante cualquier momento, cada uno de nosotros pongamos toda nuestra confianza primero en Él. Todo lo que tengamos que hacer antes lo consultemos con Él. Y de esta manera cada uno de nosotros vamos a fijar lo que es nuestra mente, vamos a poder permitirle que Él nos entrene, nos prepare y cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y
nuestra forma de cómo la estamos llevando, ¿sí? Nos permite ver la vida con más sentido, con propósitos. Otro punto que tenemos para prepararnos en la vida, para estarse preparando en la vida, debemos tener en cuenta es el estudio de la palabra. Sí, que el estudio de la palabra sea un poco, como se dice, un poco más eficaz, más mutuo. Mire que el estudio de la palabra del Señor es el que nos acerca a Él, que es el que nos puede ayudar a conocerlo, nos ayuda a ver cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, cuál es el propósito que Él tiene en tu vida, ¿sí? Pero especialmente lo que Él quiere en esta mañana es invitarnos a que nos preparemos, a que te prepares si no lo estamos haciendo, ¿sí? No solamente en lo secular, sino lo más importante, empezar por lo espiritual. De ahí es de donde se enfoca todo y empezamos como se dice, a tener esa fuerza. ¿Para qué? Para resistir todas las cargas, las tentaciones, las tribulaciones que se nos puedan presentar. Y especialmente el Señor quiere a través de su palabra fortalecernos en todas las cosas que se nos presenten en nuestro diario vivir. Mire que el Señor quiere que siempre estemos alimentándonos espiritualmente de su palabra. ¿Para qué? Para que le demos más vida a nuestra mente, le demos más vida a nuestra fe, sigamos creciendo y lo más importante, para poder ganar cualquier batalla frente al enemigo. Podemos ver que el propósito del Señor en esta mañana es que tengamos su conocimiento siempre, conservando de su palabra, ¿sí? Conservando su palabra en nuestras vidas, ya que esta nos permite que el Espíritu Santo empiece a obrar, a trabajar, a manifestarse sobrenaturalmente. Entonces mire que cuando nosotros estamos constantes, una mutua comunicación, el estudio de la palabra, ahí nosotros vamos a poder siempre hacer en esos momentos que sobrenaturalmente el Espíritu sea quien reprenda al enemigo, ya que el enemigo en muchas ocasiones de nuestras vidas, en esos procesos, en esa preparación, se va, como se dice, se va a manifestar de muchas cosas. Miremos que nos dice ahí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 8. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Mira que aquí nos habla de una persona mala, del enemigo, ¿sí? A esa persona solo quien puede detenerlo es el Señor, quien lo matará con el espíritu de su boca. Podemos declararlo que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que consume al enemigo. Recordemos en el tiempo del pueblo de Egipto, cuando ellos estaban en el desierto. ¿Sí? Miramos que ese pueblo estaba indefenso, desesperado, y también estaban pasando por un proceso que realmente era una preparación. Entonces miramos que a este pueblo, ¿quién lo liberó? ¿Quién lo liberó del enemigo? Fue el Señor. ¿Sí? ¿Quién lo guió? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién lo respaldó? Fue el Señor. Así también muchos de nosotros en este gran proceso, en cualquier preparación o preparatoria que estemos en nuestra vida, ¿sí? Podemos estar también en algún momento solos, desesperados, pero también tenemos esa oportunidad de contar con el respaldo, con la guía del Señor. Y esto sucede solamente a través del estudio de la palabra, ¿sí? La cual nos capacita en todo y para todo. Miremos en 2 de Timoteo 3, los versículos 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como lo dijimos anteriormente, la palabra de Dios es la que nos capacita en todo y para todo lo que nosotros tengamos que hacer en nuestra vida. Otro punto para prepararse
para la vida, para estarnos preparándonos para la vida, debemos tener en cuenta tener un corazón dispuesto, tener disposición. Miremos ahí en 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 1 al 2. 2 de Corintios 9, 1, 2. En realidad no necesito escribirles acerca de la ayuda para el pueblo de Dios, porque sé que ustedes quieren ayudar. He estado hablando bien de ustedes por toda Macedonia y les he dicho que ustedes, los que viven en Acaya, han estado preparados para colaborar desde hace un año, gracias a su buena voluntad de ayudar. Entonces podemos ver que tanto en la parte espiritual como en la parte secular necesitamos todos de tener un corazón dispuesto. Es decir, debemos tener lo que es una disposición, una buena voluntad para llevar a cabo cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier labor. Que estemos todos dispuestos a ¿qué? Capacitados a estar bajo la voluntad también de otras personas. Entonces mire que la disposición es cuando cada uno de nosotros nos dejamos preparar. ¿Para qué? Prepararnos para ser útiles, para estar al servicio de otros. ¿Sí? Es hacer las cosas con amor, con deseo, con buena actitud. ¿Sí? Que toda nuestra mente, nuestras acciones todos los días estén siempre activas. Podemos recordar en aquellos tiempos a Noé, por ejemplo. Él trabajó con su familia, ¿sí? Para lograr la construcción del arca. Un ser humano, un personaje que da testimonio de que estuvo dispuesto a hacer las cosas que Dios le mandara y en el momento que él se lo pidió. Mire que él estuvo dispuesto a dejarse preparar por Dios. Cuando Noé escuchó la voz del Señor, él lo primero que hizo y de inmediato fue ponerse a trabajar. Entonces mire que Dios en lo espiritual y muchas personas aquí en la tierra necesitan de esa gente así como Noé. Necesitan que estemos con un corazón dispuesto, que tengamos esa disposición, ¿sí? Que tengamos esa disposición a mejorar, a avanzar en nuestra vida. Si a ti se te presenta o se nos presenta la oportunidad de prepararnos, de hacer algo, de colaborar en algo, de trabajar en algo, de llevar alguna actividad a cabo, no digamos no, no demos excusas, no demos pretextos, simplemente por no querer hacerlo, ¿sí? En muchas ocasiones muchos nos portamos como aquellos niños caprichosos. Si ustedes pueden darse cuenta, si un niño caprichoso ante una tarea que él no quiere llevar a cabo, empieza con eso. Es que no puedo, es que no quiero, es que tengo que hacer lo otro, ¿sí? Inclusive los niños o los jóvenes, ¿sí? Tienen mucha responsabilidad en lo que es sus estudios, ¿sí? O algunas tareas que tienen que llevar a cabo dentro del hogar. Y simplemente por no quererlas hacer, empiezan a portarse así de esa manera. Entonces, no seamos como aquellos niños, ¿sí? Caprichosos, indispuestos. ¿Por qué? Porque ese comportamiento negativo hace que con el tiempo, con las horas, con los minutos o los segundos, simplemente atraiga malos, como se dice, consecuencias y no hayan buenos resultados. Otro punto que tenemos para estarnos preparándonos para la vida, debemos tener en cuenta el esfuerzo que le pongamos. Miremos qué nos dice ahí en Josué 1. Josué capítulo 1, el versículo 7. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Entonces mira que aquí en el versículo 7 del capítulo 1 de Josué nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces es muy importante tener en cuenta que las cosas a nuestra vida no llegan por sí solas, ¿sí? Más aún cuando muchos
tienen sus propósitos, sus metas, sus sueños, ¿sí? Lo más importante de ello es el valor que le demos a ello para conseguirlo. Y eso se obtiene con el esfuerzo y con la dedicación que le pongamos. Es importante aquí, en cualquier área, no rendirnos, ya que en ocasiones podemos ver que las oportunidades que se nos van a presentar, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la oportunidad ya de estarnos preparándonos en algo, en el primer instante no vamos a tener los buenos los resultados que queremos o que esperamos, ¿sí? Sencillamente, ¿por qué? Porque en esos momentos va a ser cuando las dificultades, los obstáculos se nos van a presentar. Mas, sin embargo, nosotros debemos procurar de ser fuertes y valientes, de esforzarnos, ¿sí? ¿Para qué? De esforzarnos para intentarlo una y una vez más. Mire que en la vida nosotros podemos hacerlo, en la vida de otras personas nosotros podemos hacerlo cuando nosotros damos ejemplo, cuando enseñamos y cuando compartimos. Si te esfuerzas y nos esforzamos lo suficiente, nuestro destino como persona en lo espiritual, como hijos de Dios, ¿sí? En esos momentos va a ser dar a conocer que nuestros temores no se van a apoderar de nosotros, ¿sí? Que el yo no puedo, que el yo no quiero, que el yo no soy capaz, en fin, son muchas las cosas que se van a oponer para hacer que nuestros esfuerzos queden quietos. Entonces podemos aprender de todo lo que Dios y la vida nos ofrece siempre y cuando tengamos lo que es esa buena actitud de esforzarnos, de que si me dejo preparar, de que si nos dejamos preparar, vamos a decir voy a aprender, voy a lograr lo que quiero. Y todo depende del empeño, del anhelo que le pongas a lo que estás haciendo. Entonces nunca pierdas tu voluntad, nunca pierdas tu esperanza y sigamos haciendo lo que dice aquí el Señor. Esforcémonos y seamos valientes en todas las áreas de nuestra vida. Como último punto tenemos, estar siempre alerta. Miremos ahí en 2 de Tesalonicenses, el versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 9. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Entonces mira que nos invita a nosotros, cuando ya nosotros estamos preparándonos en la vida o necesitamos ya entrar en esa etapa, lo que tenemos que tener en cuenta es estar siempre alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones el enemigo, los obstáculos, todas las cosas negativas siempre se van a presentar en nuestra vida, en nuestro camino. Entonces nosotros debemos estar alerta. Entonces, miremos que nos dice ahí en 1 de Corintios 16, el versículo 13. 1 de Corintios 16, versículo 13. Estad alerta, permanecer firmes en la fe, seamos valientes y fuertes. ¿Qué es estar alerta? Nosotros podemos, por ejemplo, cuando en un puesto de trabajo, digamos, una persona que ejerce la labor de vigilante, ¿sí? Esta persona tiene que estar alerta, tiene que decir no en su hora de labor, no tiene que estar de brazos cruzados, sentado, si es posible durmiendo, sino que debe estar despierto. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe que pueda presentarse en esos momentos en aquel lugar, ¿sí? Y si está alerta, esta persona va a hacer también lo que es prevenir cualquier cosa. Entonces mire que nosotros también en lo espiritual y en lo secular nosotros debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque dice que una alerta en qué? En oración. ¿Para qué? Porque
para no caer en las tentaciones del enemigo, que ya que éste va a andar, como se dice, como lo dice ahí en la palabra, va a andar como león rugiente, ¿sí? Para ver a quién devorar, ¿sí? Entonces, mire, es ahí donde nosotros necesitamos de ello, necesitamos más de ello, ya que estamos viviendo en una vida de muchos acontecimientos, de muchos cambios, de muchas cosas, y no podemos estar, como lo dije, dormidos, distraídos, sino todo el contrario, debemos permanecer en oración, ¿sí? Permanecer en el estudio bíblico. El respaldo del Señor es el que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente aquí, en esta mañana, nos quiere ayudar y nos está invitando a lo que es a estarnos prepararnos espiritualmente, así como todos tenemos la oportunidad de estarnos preparando en lo secular, como lo dije, prepararse para tener a cabo ¿cómo se dice? Una labor, una labor profesional más eficaz, algo estable. Asimismo, en lo espiritual también nosotros tenemos que tener esa preparación espiritual para tener, como se dice, la salvación, la vida. No que realmente después de la muerte vamos a resucitar y vamos nuevamente a volver a estar aquí en la tierra, no, pero sí al menos vamos a poder tener esa oportunidad de ser recibidos en el corazón de Dios. Entonces mire que también eso nos permite encontrar y descubrir el sentido de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Aquí en el versículo de 1 de Corintios 16:13 nos recomienda y nos invita a lo que es a vigilar, a orar, a estar activos. Así podremos nosotros lo que es empezar o estar construyendo nuestras vidas, aprovechar al máximo el tiempo que se nos está presentando, ¿sí? Y finalmente, mis hermanos, el Señor en esta mañana, en su palabra, nos invita a lo que es, para los que no lo estamos haciendo, no lo están haciendo, a prepararnos o a seguir haciéndolo, ¿sí? A través de que en todo requiere mucho lo que es la oración, el estudio de la palabra, y especialmente a través de nuestro diario vivir. No importa qué tan difícil o qué tan costoso sea ese proceso, Dios siempre tendrá el control sobre todos nosotros, sobre toda nuestra vida, sobre todo lo que hagamos, ya que el propósito del Señor en todas las áreas de nuestra vida es siempre ayudarnos a qué, a prepararnos para ser victoriosos ante cualquier obstáculo que el enemigo se nos pueda presentar. Ese es el mensaje de esta mañana, mis hermanos, que el Señor los bendiga.